Según de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 al 17. Según de Tesalonicenses 2, versos 13 al 17. Y la palabra del Señor dice así: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda buena obra y palabra buena. Amén. Bueno, en esta sección de la carta a los tesalonicenses, Pablo viene hablando, después de haber discutido primero del retorno de Jesucristo, que es lo que toca en la segunda parte del capítulo 1, y cómo el Señor Jesús será quien vendrá a juzgar y vendrá a dar retribución a todos los que no obedecieron el Evangelio. Y en el capítulo 2 viene hablando acerca de lo que va a pasar antes de la venida del Señor, que es la apostasía y la aparición del hombre de pecado. Y es justamente en ese contexto donde Pablo viene advirtiendo acerca de lo que va a pasar, y especialmente acerca de la aparición de este hombre de pecado, que él le dice a la iglesia: pero nosotros, es decir, con nosotros, su pueblo, nosotros podemos esperar algo diferente. Pero aquí es precisamente haciendo una diferenciación entre lo que va a pasar con los incrédulos, entre lo que va a pasar con los apóstatas, con los falsos creyentes, y lo que va a pasar con el pueblo de Dios. Y dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, Pablo recurre aquí a la doctrina de la elección como un consuelo para la iglesia de Tesalónica. Y les dice que esa fe que ellos tienen, esa evidencia de salvación que hay en la vida de ellos, a través de la santificación que el Espíritu Santo obra en ellos, los tiene que llevar a recordar que si ellos gozan del Espíritu viviendo en ellos, de los beneficios de la salvación, de una nueva vida, de la santificación, es porque el Señor los ha elegido desde el comienzo. Es porque el Señor, desde antes de la fundación del mundo, los había escogido a ellos como creyentes para ser hijos de Dios. Entonces aquí Pablo está recurriendo a que ellos vean la evidencia de lo que ha pasado en sus vidas, pero que eleven sus pensamientos mucho más allá de las evidencias que pueden ver en ese momento de lo que el Señor ha hecho, que eleven sus pensamientos a la eternidad y que recuerden que si ellos son lo que son en ese momento, es porque el Señor precisamente los había escogido para salvación. Para la iglesia que a lo mejor hasta ese punto de la carta se podía sentir hasta temerosa con todo lo que venía escuchando, el Señor viene con llamas de fuego, viene a juzgar a todos, va a aparecer un hombre de pecado, va a haber una gran apostasía. Pablo les recuerda: pero lo que ustedes han vivido hasta este momento es evidencia de que el Señor los ha escogido para salvación. Y agrega un punto más:
les recuerda que ellos fueron llamados cuando creyeron el Evangelio, es decir, en el momento que el Señor los llamó, que ellos creyeron y que empezaron a gozar de la obra del Señor en sus vidas. Ellos debían recordar y aferrarse a ese momento que ocurrió en sus vidas. El momento en que el Señor nos llama es algo que para muchos de nosotros, diría que para todos, es inolvidable. Es ese momento que nos sirve como piedra de testimonio de lo que el Señor ha hecho, pero recordando siempre que tiene un fundamento eterno. Y entonces les dice, así que, tal como ustedes han creído en el Evangelio, tal como ustedes ven la evidencia de la fe en sus vidas, así que estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas. Es decir, a estos creyentes no se les manda que busquen una nueva experiencia, a que busquen una vida más profunda, o que busquen la nueva enseñanza de moda para crecer más rápido. A estos creyentes se les llama a permanezcan firmes en lo que han aprendido. Permanezcan firmes en la doctrina apostólica, la doctrina de los apóstoles que habían recibido o por las cartas de Pablo o por la predicación de otros. Entonces, este es un punto especialmente importante porque muchas veces se enseña en el ámbito cristiano que los creyentes tienen que buscar cosas tal vez por fuera de la Biblia, tal vez enseñanzas de un maestro de moda que dice tener una nueva revelación, que dice tener una nueva enseñanza, para que ahí sí puedan experimentar una vida profunda en el Señor. Pablo dice, no, aférrense a lo que ustedes saben. Conozcan lo que ustedes saben. Eso no significa que uno no pueda profundizar en la doctrina. Uno profundiza en la palabra. A medida que uno va conociendo más, profundiza más. Pero no es porque tengamos que aprender una doctrina nueva. Son las mismas doctrinas que la palabra de Dios declara, que nos fueron dejadas por los apóstoles y por los profetas en la palabra de Dios, las que crecemos en conocer cada día más, a medida que nos exponemos más a la palabra. Ese es el consejo de Pablo. Expónganse más a lo que ya conocen. Manténganse firmes en lo que ya conocen. Y entonces Pablo termina con una bendición, recordándoles que ellos fueron llamados, que ellos fueron amados por Dios, que les fue dado un consuelo eterno y que se les ha dado una esperanza por gracia. Y Pablo les recuerda que ha sido Dios quien les ha conferido, es Dios quien los ha amado, es Dios quien los ha consolado y es Dios quien les ha dado esperanza. No son ellos. Si Pablo, Pablo, que lo que está buscando en esta porción de la carta es que ellos puedan sentirse seguros, es que ellos puedan afirmarse en el Señor, después de haber leído acerca de todos los peligros que se aproximan en la vida cristiana y que en algún momento antes de la venida del Señor ocurrirán. Pablo les recuerda, pero recuerden algo: quien los amó, quien los consoló y quien les dio esperanza fue Dios. Y es por eso por lo que ustedes pueden estar tranquilos, porque es Él el que mantiene su salvación. Entonces, dos verdades importantes aquí para consolar a estos creyentes. Primero, que si gozan de algún beneficio de la salvación es porque el Señor los había escogido desde el principio. Dos, que todo lo que disfrutan de parte de Dios les fue dado por Dios, no fue por ellos. Fue Dios quien los amó,
Dios quien los consoló y Dios quien les dio esperanza. Ese ha sido el devocional para esta tarde.